programa. Les pedimos tomar asiento, por favor. Vamos a dar inicio al último bloque. No me digas, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ahorita. El celular para quedarme con el tiempo. Para finalizar, tenemos el tema 1, esquema de elaboración de juicios ciudadanos, y el tema 2, procedimiento especial sancionador. Cedo el uso de la voz a la licenciada Ana Cecilia Lobato Tapia, del Tribunal Electoral de Veracruz, quien moderará este último panel. Buenas tardes. Vamos a dar inicio al último, pero no menos importante de los temas de este evento, en el que los dos moderadores, los dos participantes, expositores que tenemos, van a hablar esencialmente de las herramientas necesarias de aquellas personas que se consideren víctimas de violencia política de género pueden utilizar para la tutela de su derecho o sus derechos político-electorales e igualdad. Para mí es un privilegio moderar esta mesa, en la que, en primer lugar, el magistrado Enrique Figueroa Ábrega, integrante de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establecerá las herramientas necesarias para que aquellas personas que se consideren víctimas de violencia política en razón de género promuevan los juicios ciudadanos a fin de reclamar su legítimo derecho de participar en la vida política del Estado en todos sus ámbitos en condiciones de igualdad y no discriminación. En razón de lo anterior, le cedo el uso de la voz al magistrado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero privilegio estar en este foro. Te quiero agradecer, querida Adrianita Bracho, la oportunidad de tener esta participación y sobre todo compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a una temática que, siguiendo la metodología y el programa de este día, creo que puede ayudar sobre todo a quienes consideren que son víctimas de violencia política por razón de género, puedan acceder en su caso a la justicia electoral federal, en este caso que le corresponde a la sala regional con cabecera en la ciudad de Jalapa de Enríquez, Veracruz. Muchísimas gracias. También quiero decirles que mi conversación la tengo claramente diseñada para no tardar más de media hora, para respetar el tiempo del maestro Iván Tenorio, que también va a explicar a ustedes otro tema que es fundamental y que tiene que ver, por supuesto, con el acceso al procedimiento especial sancionador. A mí me va a ocupar la temática relacionada con la elaboración de demandas para acceder a la justicia que imparte la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué es relevante esta temática en este momento? Van a ver ustedes que en este momento en el estado de Veracruz se van a renovar 30 diputaciones de mayoría relativa y 20 de representación proporcional. A nivel federal se van a renovar 20 diputaciones federales de mayoría relativa y, por supuesto, también las senadurías de mayoría relativa, temas que son de la competencia de la Sala Regional Jalapa. Entonces, esto ya nos va dando una dimensión de a quiénes va dirigida, a quiénes puede resultar de utilidad lo que vamos a platicar en los próximos minutos, en particular para efecto del tema de violencia política por razón de género en contra de las mujeres y su acceso a la justicia que imparte la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Entonces creo que es importante que aterricemos, que lo que se va a renovar, lo que se está renovando en este momento en el estado de Veracruz son 30 diputaciones locales de mayoría relativa, 20 de representación proporcional y 20 distritos electorales federales, donde va a haber obviamente candidatas, candidatos que van a estar contendiendo por estas diputaciones federales de mayoría relativa, y obviamente va a haber candidatas y candidatos a las senadurías por el estado de Veracruz. Estas son en principio un importante grupo de posibles y potenciales justiciables ante la Sala Regional Jalapa y quienes pueden ver con utilidad lo que vamos a empezar a platicar a continuación. Cuando hablamos de acceder al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y creo que aquí me voy a echar encima al foro de abogadas y abogados del estado de Veracruz, porque lo que empieza una persona a pensar cuando empieza a sufrir conductas que potencialmente pueden configurar violencia política por razón de género es, caray, es que acudir al Tribunal Electoral, elaborar una demanda, pues para ello requiero necesariamente de un abogado, de una abogada sumamente especializado, y eso, además de dónde lo encuentro, resulta sumamente costoso, resulta sumamente caro. Y la idea de mi charla de estos minutos es romper esos tabúes. El acceso a la justicia electoral federal, como vamos a ver a continuación, está diseñada, está construida para efecto de que ese acceso sea con el menor número de obstáculos y que los justiciables puedan acceder a ella de la manera más sencilla posible. Para eso, lo que yo quisiera empezar comentando con ustedes, ya que tenemos en primer lugar la dimensión y el tamaño de los procesos electorales, tanto federal como locales, que corresponden a la competencia de la Sala Regional Jalapa, me gustaría comentarles a ustedes que para diseñar una demanda, ese es el documento fundamental por medio del cual las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueden empezar a actuar. Recuerden ustedes que para que un tribunal pueda actuar, hay un principio que domina la administración de justicia en nuestro país que se llama el principio de instancia de parte agraviada. Es decir, el tribunal no está leyendo el periódico, no está leyendo redes sociales y empieza a detectar aquellos asuntos o aquellos casos que eventualmente puedan ser configuradores de violencia política de género. Así no funciona la administración de justicia en nuestro país. El principio de instancia de parte agraviada exige que la persona que se sienta afectada, en el caso de querer acudir a la justicia que imparte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional Jalapa, requiere de un documento que se llama demanda. Y bueno, a ver, el tema de la demanda, los que somos padres de familia, cuando nos mandan un mensaje a nuestros hijos acusándolos de que cometieron cierta conducta, yo lo he hecho con mi esposa, caray, la respuesta que le hago a la profesora o profesor es kilométrica defendiendo a mi niño, ¿no? Bueno, pues ese mismo ejercicio de contextualización, de exposición, resulta fundamental para efectos de elaborar una demanda. Y aquí yo les voy a dar el conjunto de requisitos indispensables para efecto de poder construir, de poder elaborar ese documento jurídico que les va a permitir acceder a la justicia electoral federal que imparte la Sala Regional Jalapa. En primer lugar, como pueden ustedes observar, lo primero que este documento debe contener es, bueno, antes de elaborar el documento, lo que yo debo observar es si hay un hecho, si hay una conducta, si hay una omisión que estimo que puede afectarme, que puede constituir violencia política de género, y para eso es fundamental que ustedes tengan siempre presente que estas demandas, cuando se tratan de conductas, de acciones, el plazo que tienen ustedes para presentar el ocurso, el escrito, es de 4 días. Eso es algo fundamental que deben tener presente. No pueden dejar pasar el tiempo, sobre todo cuando se tratan de conductas positivas, es decir, sufren una conducta en donde se les rechaza un registro, una conducta en donde de manera directa se genera la violación a un derecho y consideran que esa afectación deriva
de una cuestión de género. El plazo que deben ustedes tener presente siempre es que tienen para presentar esa demanda el plazo de 4 días. Y como estamos ahorita durante el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Luego entonces, no importa que sea sábado, no importa que sea domingo, prácticamente ya no tenemos días inhábiles enfrente, salvo el 1 de mayo, pero todos los días, por tratarse de proceso electoral federal, todos se computan para efecto de la oportunidad de la presentación de la demanda. Esto me parece que es crucial que lo tengan ustedes presente. Entonces, esto significa que en cuanto ustedes reciben la lesión, o la persona que recibe la lesión tenga presente que tiene 4 días para presentar esa demanda. Ahora, me pueden decir ustedes, bueno, es que en muchas ocasiones no se trata de una conducta positiva, sino se trata de una omisión. Es decir, no me están entregando los recursos necesarios para hacer campaña, se trata de actos de omisión, que también puede constituir a su vez violencia política por razón de género. Bueno, les quiero decir que al respecto no aplicaría tal cual el plazo de los 4 días. La jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el criterio que ustedes ven ahí reflejados, que es el 15/2011, nos dice en esencia que cuando se tratan de omisiones, las omisiones tienen un tratamiento distinto. Las omisiones son de tracto sucesivo, por lo cual el plazo de los 4 días no se va a observar en los mismos términos. La omisión se está actualizando día con día. Y luego entonces tienen ustedes la oportunidad de presentar su demanda sin ningún inconveniente. Una vez que ustedes han observado qué tipo de acción u omisión es la que les está afectando, ahora sí, vamos entonces a entrar a cómo voy a elaborar este documento jurídico que se denomina demanda, que me va a permitir llevarle al tribunal, a la Sala Regional Jalapa, un planteamiento en donde lo que le voy a exponer es la posible configuración de violencia política por razón de género. Este documento, por supuesto, debe iniciar expresando el nombre de la parte actora y el carácter con el que se ostenta, es decir, la persona que está sufriendo directamente el daño. Y me tiene que decir, bueno, yo soy aspirante a candidata a diputada federal en este distrito electoral federal o candidata a una senaduría. Tiene que decirme el carácter con el que está en ese momento ella desarrollando su actividad y esto nos permite empezar a contextualizar no solamente la competencia de la sala, sino también ya nos permite empezar a contextualizar el caso particular en el cual eventualmente estamos observando una situación de posible violencia política por razón de género. Les quiero decir, y lo voy a repetir varias veces, que es importantísimo que ese documento además siempre contenga la firma autógrafa. Es decir, tienen que firmar el documento. Este es un requisito indispensable. Así como cotidianamente nos piden la firma, pues para muchos trámites cotidianos, entre ellos yo ayer firmé boletas de calificaciones de mis hijos, la firma autógrafa se requiere como un requisito indispensable para que ese documento tenga validez jurídica y pueda ser examinado por la sala regional. Ahora, les quiero decir, es posible que la persona afectada, la parte actora, pueda pedir la intervención del tribunal por conducto de un representante legal. ¿Por qué? Porque me pueden decir, bueno, es que yo soy candidata y yo no puedo estar ocupando parte de mi tiempo en la elaboración yo prefiero estar haciendo campaña política. ¿Puede un representante actuar en mi nombre? Claro que sí. Les quiero comentar que al respecto hay criterios de la Sala Superior en donde se ha indicado que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de la ciudadana, puede ser planteado a través de un representante legal. Y les quiero decir que existen casos en donde lo tradicional es que nos acompañen un poder notarial. Pero es que también ir al notario me significa recursos, los notarios a veces no están trabajando los sábados y domingos y yo no quiero perder tiempo en la elaboración de mi demanda. Bueno, les quiero decir que existen precedentes también en donde se ha reconocido esa representación legal a través de cartas poder. Este instrumento en donde, como ustedes recordarán, prácticamente se ven en los formatitos, en las papelerías, se requisitan con una serie mínima de datos en donde se identifica al representante, al representado y se va acompañado de 2 testigos y se acompañan las identificaciones de los 2 testigos. Entonces, existe la alternativa también, porque
es importante decirlo, hay quienes pueden tener un instrumento notarial, pero esto tampoco es un obstáculo para que a través de una carta poder, y así existen precedentes en las salas del tribunal, pueda también acreditarse la representación legal de la parte actora. Entonces creo que esto es muy importante que lo tengamos presente para efecto de quién puede acudir al tribunal planteando una demanda de esta naturaleza. Por supuesto, si se trata del representante, el representante me dirá, vengo en nombre y representación de esta persona, que tiene este carácter, y para tal efecto va a ser necesario que me acompañe en el instrumento notarial, o que me acompañe en la carta poder, la original, con sus agregando las copias de las credenciales para votar de los que fungieron como testigos, y obviamente que las firmas sean contestes, ¿no? Es decir, que las firmas guarden similitud. El siguiente dato que deberá contener el escrito es algo importantísimo, un domicilio. ¿Por qué es importante que señalen el domicilio? Porque el tribunal de inmediato va a empezar a mantener contacto con ustedes. En muchas ocasiones, el domicilio se ha obviado, pues por razones de que prefieren que mejor las notificaciones se lleven a cabo a partir de los estrados. Si se les olvida poner domicilio, la ley dice las notificaciones son por estrados. Los estrados son los lugares públicos que están dentro de cada sala regional a donde tendrían que estar ustedes acudiendo a verificar qué ha hecho el tribunal respecto a su asunto. Yo les sugiero que señalen un domicilio para hoy recibir notificaciones. También pueden señalar a ustedes personas autorizadas para oír y recibir notificaciones. En ocasiones es muy útil que personas auxiliares nos acompañen para ir dándole seguimiento al desarrollo de mi demanda. Y para eso se adelanta, mira, voy a autorizar para oír y recibir notificaciones, para consultar el expediente a determinadas personas. Esto es muy útil, porque también evita que una candidata o un candidato pues esté ocupando parte de su tiempo para ir a ver el expediente. Ahora, les quiero decir que hay un mecanismo sensacional que se ha establecido en donde la tecnología nos sirve como un instrumento fundamental de contacto con el justiciable, con la justiciable, que es la posibilidad de obtener un correo institucional y una firma autorizada para que se lleven a cabo notificaciones electrónicas. Esto es maravilloso. Y quisiera ocupar un momento de su tiempo para exponer muy rápidamente cómo funciona esto a continuación. Fíjense ustedes que hay un acuerdo, el más moderno al respecto, que es el acuerdo 1/2018, en donde las personas interesadas en obtener una cuenta de correo electrónico para efecto de las notificaciones electrónicas pueden obtener una cuenta de correo que específicamente va a funcionar para tal efecto. Es muy frecuente que veamos en las demandas que nos digan, tribunal, te pido que las notificaciones se realicen en esta cuenta de Gmail, de Hotmail y alguna otra más que ustedes utilizan en su vida cotidiana. Lo que es necesario que ustedes sepan es que el tribunal debe tener absoluta certeza de que las notificaciones van a ser realizadas con la persona a la que van dirigidas. Y para ese efecto el tribunal ha construido una plataforma tecnológica que les permite a ustedes contar con una cuenta de correo específica para el desarrollo de esas notificaciones. Y es una forma y es un método muy sencillo para obtener esta cuenta de correo electrónica. Yo he tratado aquí de sintetizárselo y lo vamos a ver a continuación muy rápidamente. Como ven ustedes, hay que entrar a un link en donde está ahí el link en la gráfica anterior, que es https://notificaciones.tribunalelectoral.gov.mx. Ustedes acceden a este link y de inmediato van a observar, vamos a ver aquí, les tengo capturadas las pantallas principales, vamos a ver que nos va a decir, al entrar a este link, nos va a decir una de las pestañas, acceder al sistema. Nosotros accedemos al sistema y nos va a desplegar de inmediato, entre otras posibilidades, crear nueva cuenta. Al crear nueva cuenta, aquí ya estamos entrando precisamente al link que les acabo de comentar, entramos a crear nueva cuenta y vamos a observar a continuación, al desplegar el link de crear nueva cuenta, que hay que llenar una serie de campos. A ver, la información que les piden en esos campos van a ver ustedes que es realmente de muy sencillo acceso. ¿A qué información se les está pidiendo?
su nombre, sus apellidos, una contraseña de elaboración libre que ustedes determinen, un domicilio físico, un teléfono, una cuenta. Es decir, estos datos van a permitir al tribunal identificar a la persona que está obteniendo esta cuenta de correo institucional para efecto de la notificación. Al final de llenar estos campos van a ver que les va a pedir acepto las condiciones del servicio y la política de privacidad, porque obviamente como están ustedes dando datos personales, el tribunal se hace responsable de que esa información personal no sea mal utilizada. Y al final van a encontrar a continuación que dice crear cuenta y se genera en automático la cuenta de notificaciones electrónicas del Tribunal Electoral. Y por supuesto, ¿esto qué significa? Que así como a sus teléfonos les llegan los correos electrónicos de Hotmail, de Gmail y de otras empresas que tienen este tipo de capacidades tecnológicas, pueden recibir directamente en sus teléfonos notificaciones de las actuaciones que está desplegando el Tribunal Electoral respecto a su demanda. Desde la admisión de la demanda, si es necesario formularles a ustedes un requerimiento, hasta notificarles incluso la sentencia. Entonces yo las invito a que el tema del domicilio no sea un tema menor, y la idea de mencionarlo y describirles a ustedes en este momento cómo pueden hacerlo, me parece que puede contribuir a que tengan ustedes directamente, como puede ser en un aparato que prácticamente ya nadie está ajeno a estos instrumentos, pueden tener prácticamente al tribunal a un clic de acceso en cualquier momento. Una vez que hemos superado estos requisitos, me parece que es importante que tienen ustedes que identificar también el nombre de la persona o personas que están ejerciendo al juicio de quien elabora la demanda los actos u omisiones que potencialmente pueden configurar la violencia política por razón de género. Esto es muy importante porque de inmediato nos permite también observar el tema de la competencia. Nosotros podemos ayudarles a canalizar eventualmente si su demanda tiene que ser vista por otra autoridad, podemos auxiliarlos y apoyar al justiciable en que su demanda tenga el cauce adecuado, el cauce correcto. Una vez señalado este requisito, venimos al tema central en la elaboración de este documento, la exposición de los hechos de la forma más clara posible. Yo sé que en esos momentos hay muchos sentimientos encontrados. Obviamente, quien sufre este tipo de conductas se puede sentir muy agraviado, pero sí es necesario que en la elaboración del documento nos ayuden a exponer de la manera más clara que les sea posible qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Obviamente, en la elaboración de los hechos nos tienen que dar fecha, hora, el lugar, qué fue lo que ocurrió, una descripción de los hechos. Y esta actividad, como pueden observar ustedes, la hacemos cotidianamente en otro tipo de actividades. Aquí lo que la demanda nos va a pedir es que nosotros le expresemos al tribunal, porque recuerden ustedes, el tribunal va a empezar a conocer su asunto a partir de lo que ustedes le expongan al tribunal. En muchos casos me podrían decir, es que si usted consulta Facebook, si ve tal periódico, se puede dar una idea del contexto del asunto. Les repito, el tribunal requiere, a partir del principio de instancia de parte agraviada, es una orden, es un mandato constitucional que así funciona la justicia en México, necesitamos que sea la demanda la que contenga esa exposición de hechos. Y obviamente es un elemento fundamental porque es el que nos va a permitir entonces empezar a examinar si esas conductas, si esas omisiones, efectivamente, como ustedes ya lo observaron a lo largo de este día en el conversatorio, en la presentación del protocolo, nos va a permitir observar si esas conductas u omisiones pueden configurar los 5 datos esenciales que configuran la violencia política por razón de género. Pero además, otra cosa que es importantísimo que no quiero pasar por alto, la exposición de los hechos que ustedes formulen nos puede dar de inmediato la luz, salvo que ustedes lo pidan expresamente, de la necesidad de que se adopten medidas de protección. El tema de medidas de protección es un tema sumamente vanguardista a partir de la reforma constitucional del año 2011, en donde, como ustedes saben mejor que yo, México tiene un cambio de paradigma en la protección de los derechos humanos. Los tribunales tenemos la capacidad de dictar medidas de protección. Estas medidas de protección son instrumentos que permiten evitar que la lesión siga subsistiendo o el daño se vuelva irreparable en tanto el tribunal resuelve y dicta la sentencia de fondo. Es decir,
y lo vamos a ver en unos casos que más adelante, a manera de ejemplo, les traigo. Si ustedes están, si alguien de sus conocidas, de sus conocidos, por ejemplo, siente inseguridad, ha sufrido amenazas, el tribunal puede eventualmente dictar medidas de protección e indicarle a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que tome las medidas de protección y de tutela de la persona que eventualmente puede estar sufriendo algún acoso, o para protegerla de amenazas. Ahorita voy a profundizar más sobre este tema. Como pueden observar, los hechos ya nos denotan, nos permite al tribunal darnos una idea de cuál es el contexto de la violencia política por razón de género que potencialmente podríamos estar enfrentando. Y no se preocupen, las medidas de protección las pueden pedir directamente ustedes, o si el Tribunal Electoral, la sala, una vez que tiene la demanda, las advierte necesarias, las puede dictar de oficio. ¿Qué significa de eso de oficio? Que nosotros directamente, al ver el contexto, podemos ver la necesidad de que para salvaguardar los derechos de la persona, debemos dictar de inmediato las medidas de protección. A ver, y les voy a dar algunos ejemplos. En la Sala Jalapa, en promedio, unas medidas de protección se están dictando en no más de 48 horas a partir de que ingresa la demanda. Y la sentencia de fondo es algo para, por supuesto, siempre sentirnos orgullosos. En la Sala Regional Jalapa los asuntos no tardan en resolverse en cuanto a la sentencia de fondo, no más de 10 días. Sin embargo, sí podemos tratar de protegerlas lo antes posible. Y para eso las medidas de protección están diseñadas precisamente para salvaguardar, para tutelar y evitar que se infrinja un daño mayor o que éste se vuelva irreparable. Cabe decir que las medidas de protección tienen hechura internacional, particularmente en México se alimenta especialmente de los criterios que al respecto tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde, como vamos a ver a continuación también con los ejemplos, no existen solamente las medidas de protección, existen las garantías de satisfacción, las medidas de no repetición, y vamos a ver que existen mecanismos y por supuesto existen herramientas jurídicas que pueden ser sumamente efectivas para poder eventualmente enfrentar una situación de violencia política por razón de género. ¿Qué más vamos a ver a continuación en la elaboración de este escrito? Ofrecer pruebas. Es muy importante que junto con ese escrito que ustedes están elaborando, acompañen las pruebas que tengan a su alcance. En muchas ocasiones reciben ustedes el documento y el documento es el generador de la violencia política por razón de género. En ocasiones, como lo hemos visto a veces por las campañas, a veces son los espectaculares. Esas evidencias es importante que las aporten, que las acompañen a su escrito inicial de demanda, porque esos indicios permiten al tribunal observar que no se tratan solamente de meras afirmaciones, porque vamos a ver también que existen casos en donde son afirmaciones que no tienen ningún medio de prueba. Y recuerden ustedes que los magistrados estamos en la sala, en nuestras oficinas, y lo que tenemos frente a nosotros es un expediente, es un documento, y es a partir del documento en el que nosotros vamos construyendo y reconstruyendo la realidad de lo que ustedes están observando. Entonces, por eso es muy importante que acompañen todos los medios de prueba que tengan la posibilidad de acompañar a ese escrito inicial de demanda. A veces ocurre que ustedes piden un documento que va a ser constitutivo de una prueba y quien tiene que entregárselos no se los entrega oportunamente dentro del plazo de los 4 días. ¿Qué deben hacer en ese caso? Bueno, a esa autoridad dentro del plazo de los 4 días van y le piden el documento y lo que acompaña a su demanda es que ya lo solicitan y el tribunal se va a ocupar de requerirlo. Entonces, existen alternativas, existen mecanismos para poder ayudarles a construir el acervo probatorio. Ahora también, no quiero pasar por alto que en muchas ocasiones el tribunal también tiene, de acuerdo con la ley, la posibilidad de desplegar diligencias para mejor proveer. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de cada caso particular, dependiendo de los hechos que nos expongan, el tribunal, la sala regional, tiene la posibilidad de desplegar lo que se denomina diligencias para mejor proveer, que significa allegarnos de pruebas.
Vamos a ver en un caso que más adelantito les voy a exponer ya muy brevemente, cómo llevamos a cabo diligencias para mejor proveer, para resolver un caso de violencia política por razón de género que teníamos en la Sala Regional Jalapa para efectos de su atención a la brevedad. Y bueno, lo último, y les vuelvo a repetir como se los dije al inicio, es importantísimo que ese documento, esa demanda, contenga firma autógrafa. Esto es importantísimo, la firma autógrafa es el acto por medio del cual tenemos la absoluta certeza de que hay una persona detrás de la elaboración de ese documento jurídico. Entonces, perdón que lo vuelvo a insistir, porque a veces con las prisas se elabora el documento, queda maravilloso y se les olvida firmarlo. Entonces, es muy importante que la firma esté reflejada en ese documento para efecto de que el tribunal pueda inmediatamente empezar a actuar. Ahora, les traigo algunos casos de manera muy sintética que les quiero platicar para que vean cómo puede actuar el tribunal en casos de violencia política por razón de género. El primer caso que les quiero exponer, sobre todo para no hablar de casos del Estado de Veracruz, sino vamos a hablar de casos de otras entidades federativas respecto de las cuales tiene competencia la Sala Regional Jalapa. El caso del Estado de Oaxaca nos provee de muchísimas experiencias acerca del tema de casos de violencia política por razón de género. Fíjense ustedes que en un expediente, y los expedientes están, sobre todo las sentencias, están consultables en la página del Tribunal Electoral. Yo les sugiero que lean el asunto que tiene como clave, SX significa Sala Jalapa, JDC significa Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 365/2017. Fíjense que en este asunto, que me permito rápidamente exponerles, tiene que ver con la presencia de 3 regidoras de Educación, de Salud y de Seguridad del Ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca. Estas regidoras fueron en su momento al Tribunal Electoral de Oaxaca, doliéndose de una serie de conductas por parte del presidente municipal que no las dejaba trabajar en el cargo de regidoras. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca tuvo su intervención, sin embargo, observamos que no hizo todas las actuaciones necesarias para efecto de permitirle a estas regidoras que ya habían sido electas que pudieran cumplir sus agendas de trabajo en los rubros de educación, de salud y de seguridad del Ayuntamiento de San Juan Cotzocón. Entonces el Tribunal Electoral, la Sala Regional Jalapa, en este asunto dictó medidas de protección. Creo que es un asunto que les puede servir a ustedes para efecto de que vean en funcionamiento cómo actúa la justicia electoral en la tutela y protección de derechos político-electorales cuando se trata de casos de violencia política por razón de género. Otro asunto que muy rápidamente no quiero olvidar es, fíjense ustedes, y este tiene que ver con el tema de diligencias para mejor proveer, para que no digan, el magistrado adelantó que nos iba a decir un asunto de diligencias y ni siquiera lo mencionó. No, sí lo hay. Fíjense ustedes que si consultan la sentencia recaída al expediente SXJDC 261/2017 y su acumulado, en este asunto, ¿qué teníamos? Es un asunto del Estado de Chiapas. La síndica del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, se dolía de violencia política por razón de género y decía, entre otras cosas, que el presidente municipal incluso había falsificado su firma en las actas de cabildo, que no la dejaba trabajar, que no le daba una oficina para poder laborar. Y por supuesto, un tema central donde ella descansaba principalmente su demanda es que le habían falsificado la firma en las actas de cabildo. Ella no ofreció una prueba pericial, simplemente afirmaba, falsificaron mi firma en las actas de cabildo. ¿Qué hizo la Sala Regional Jalapa? Ordenó el desahogo como diligencia para mejor proveer de una prueba pericial. Y esta prueba nos pudo servir para determinar si efectivamente en el caso concreto estábamos presenciando un caso de violencia política por razón de género. Por último, porque ya prácticamente me quedan un par de minutos, no quiero olvidar un asunto muy reciente, muy fresco de la Sala Regional Jalapa, que me parece también que viene a generar un nuevo paradigma en la protección de derechos humanos
y particularmente que puede ser muy útil para los casos de violencia política por razón de género. Es la sentencia recaída al expediente Sala Jalapa, JDC 118/2018, en donde van a observar ustedes que ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, una agenta municipal, aquí en el Estado de Veracruz también hay agentes y subagentes municipales, en este caso se llama la Agencia Municipal Santa María Huamelula, Oaxaca. La agente municipal se dolía de violencia política por razón de género por parte del presidente municipal. No obstante que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dictó medidas de protección, viene la agente municipal y nos dice: oye, Sala Regional Jalapa, yo observo que ya me dictaron medidas de protección, pero fíjate que las medidas de protección no son las adecuadas, no son las idóneas, porque, por ejemplo, yo dije que las amenazas no solamente las estaba sufriendo yo, y sí, ya tengo, hacen rondines agentes de policía tutelando mi seguridad física. Desde la demanda le dije al Tribunal Electoral del Estado que esas amenazas no solamente eran contra mi persona, sino también contra mis familiares y colaboradores, y no dijo nada al respecto al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Oye, pero además, nos decía la demandante en su escrito inicial, observo también, y yo le pedí al tribunal local que dictara medidas de satisfacción, garantías de no repetición y supervisión de cumplimiento de sentencia, y nada dijo al respecto el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. A ver, estos instrumentos de medidas de protección, medidas de satisfacción, garantías de no repetición y supervisión del cumplimiento de la sentencia son mecanismos tuteladores de derechos humanos que tienen ustedes a su alcance frente a casos de violencia política por razón de género. Y quiero decirles que la Sala Regional Jalapa está a la vanguardia y estará atenta para que, frente al caso que se llegue a someter a nuestra consideración, podamos dictar todas aquellas medidas adecuadas, idóneas, eficaces, para, si queda acreditado el caso de violencia política por razón de género, podamos desplegar la actuación más eficaz para tutelar en perjuicio de las potenciales víctimas una situación de violencia política por razón de género. Yo les quiero agradecer su atención y espero que haya sido para ustedes de utilidad esta charla. Les voy a dejar, por supuesto, a su acceso esta información, con mucho gusto se las vamos a compartir, porque como está diseñado este programa está diseñado para que ustedes puedan acceder a la justicia electoral federal que imparte la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, por tan amable explicación. Y una vez que se estableció el primero de los medios de control y de tutela de los derechos político-electorales de aquellas ciudadanas que pudieran o pueden acceder a la tutela judicial a través de este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, toca al consejero Iván Tenorio, el consejero del organismo público local, Iván Tenorio Hernández, introducirnos en lo relativo al procedimiento especial sancionador en cuanto a la reciente introducción de una causal de procedencia de relacionada precisamente cuando se contravengan las prohibiciones de difundir expresiones que constituyan violencias políticas en razón de género. Para eso cedo el uso de la voz y adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero saludar afectuosamente al magistrado Enrique Figueroa Ávila, a la maestra Ana Cecilia Lobato y bueno, a todos ustedes que están presentes en este curso taller de un tema pues que es de suma importancia y que pues es recientemente reconocido, a pesar de que estamos hablando de que es un problema que ya se ha estado realizando y arraigando durante siglos. En ese sentido, su servidor, bueno, voy a platicarles sobre uno de los mecanismos que tenemos las autoridades electorales para poder salvaguardar los derechos políticos electorales de las mujeres cuando son sometidas a algún tipo de violencia política en razón de género. Estoy hablando del procedimiento administrativo sancionador y particularmente el procedimiento especial sancionador. La exposición que tuvimos con anterioridad, el taller que se manejó en el sentido de ver unos videos
donde se realizan un tipo de conductas. Yo creo que fue muy productivo, sobre todo porque estábamos en la discusión hace unos momentos y me preguntaban si ese tipo de conductas entraban para ser de conocimiento de un procedimiento administrativo sancionador, y yo les decía que sí, que efectivamente ese tipo de conductas pueden ser conocidas a través de este procedimiento, y bueno, vamos a explicar el por qué. Primero que nada, como decía la maestra Ana Cecilia, afortunadamente a partir del 23 de noviembre del 2017, que fue publicada la reforma al Código Electoral, dentro de los cambios que se hicieron ya se contempla la cuestión de la violencia política en contra de las mujeres, y es muy importante porque en el artículo 4 bis del Código Electoral se establece que en el ejercicio de los derechos y las obligaciones en materia político-electoral deben de ejercerse bajo el principio de la no violencia, y además de que se obliga o se establece en este artículo 4 bis que tanto el organismo público local electoral del Estado de Veracruz como el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, los partidos políticos y las asociaciones políticas tenemos la obligación de inhibir, de atender, de sancionar todo tipo de conductas que puedan representar violencia política en contra de las mujeres. Pero también se estableció ya puntualmente como una hipótesis para ser objeto del conocimiento en el caso de Lople Veracruz bajo este procedimiento administrativo sancionador. Ya se estableció como una conducta violatoria de la normatividad electoral y se establece quiénes son los sujetos que la pueden cometer y sobre todo cuáles son las sanciones que se pueden imponer cuando estemos ante una conducta de este tipo. Y en ese sentido, bueno, el procedimiento especial sancionador, la definición que tenemos del mismo es que se trata de un procedimiento tramitado y sustanciado cuando ya sea a instancia de parte o por oficio, cualquier órgano del organismo público local electoral del Estado de Veracruz tenga conocimiento de una conducta que represente una violación a la normatividad electoral. El trámite y la sustanciación, hablando del procedimiento especial sancionador, va a ser competencia de la Secretaría Ejecutiva del organismo. Y un breve antecedente histórico, bueno, estamos hablando que este procedimiento sancionador fue producto de la reforma del 2007, hace también ya pues muy pocos años realmente, y en aquel primer momento cuando se estableció este procedimiento, quien tenía la obligación de tramitarlo, sustanciarlo y de resolver era la autoridad administrativa electoral, ya sea a nivel local o bien a nivel federal. Me parece que hay un pequeño problema con la presentación, pero bueno, a efecto de, como tenemos poco tiempo, vamos a seguir avanzando. Se da una reforma recientemente, en el año 2014, como ustedes bien saben, en materia político-electoral, y este tema del procedimiento administrativo sancionador no fue la excepción, sufrió cambios en el sentido de que ya en la mayoría de los estados y a nivel federal se estableció que la facultad para resolver este tipo de procedimientos, hablando del procedimiento especial sancionador, quedaba en facultad de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, a nivel federal estamos hablando que quien tiene la facultad para poder resolver estos procedimientos es la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el caso de las denuncias que se conozcan a nivel local, bueno, quien tiene la obligación de tramitar y sustanciar es el Lople Veracruz, pero en el mismo sentido que a nivel federal, quien será competente para resolver estos procedimientos es el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Y bueno, anteriormente nosotros, o más bien el código, contemplaba en el artículo 79 cuáles iban a ser, en el artículo 340,
cuáles iban a ser las hipótesis por las cuales se iba a tramitar este procedimiento. Básicamente se establecen tres. Una de ellas tiene que ver con la violación al principio de imparcialidad en el manejo de los recursos públicos. La segunda hipótesis tiene que ver con las violaciones en materia de propaganda político-electoral, y aquí en el Código reformado en el año 2007 se estableció que una de las violaciones en materia de propaganda político-electoral tiene que ver precisamente cuando se contengan expresiones que puedan representar violencia política de género. La tercera hipótesis es cuando se violenten las normas relativas a los actos anticipados de campaña o de precampaña, es decir, cuando antes de estar en los periodos correspondientes se hagan llamados expresos al voto por parte de pues ya los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular, o incluso hacer llamado expreso al apoyo de los militantes cuando todavía ni siquiera han iniciado las precampañas. ¿Quién puede presentar una denuncia cuando se tenga conocimiento de que se está cometiendo violencia política de género? Bueno, por regla general, prácticamente cualquier persona, ya sea física o moral, puede presentar una denuncia cuando pues sea directamente afectada. Pero aquí hay una cuestión importante, hay criterios que se ha señalado que los partidos políticos tienen la facultad de poder atender intereses difusos, es decir, intereses tuitivos que le conciernen a toda una colectividad. En ese sentido, bajo ese criterio, yo considero que si algún partido político tiene conocimiento de que se da, que se está cometiendo una conducta que representa violencia política de género, puede ellos acudir a presentar la denuncia. Esto yo creo que es un paso importante para poder erradicar este tipo de conductas. ¿Cuál es la finalidad de este procedimiento? Bueno, pues la finalidad de todo procedimiento en cualquier materia penal, civil, electoral, pues básicamente podemos decir que es conocer la verdad histórica de los hechos denunciados. Esto significa que en el caso del procedimiento administrativo sancionador, pues a través de la tramitación y de la sustanciación llevada a cabo por el OPLE Veracruz y de la valoración de pruebas posteriormente realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se emita una resolución de fondo. Esta resolución de fondo lo que va a determinar es si efectivamente, en primer momento, se realiza una conducta, es decir, si el acto o hecho denunciado efectivamente está sucediendo en la realidad, y una vez acreditado esto, pues determinar si esta conducta efectivamente viola la normatividad electoral. Esta es la finalidad del procedimiento. Decíamos que la Secretaría Ejecutiva es quien tiene la facultad de tramitar el procedimiento especial sancionador. Bueno, en este caso también como órgano competente del procedimiento tenemos a la Comisión de Quejas y Denuncias. Ahorita más adelante vamos a señalar en qué momento entra la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE participando en el caso de los procedimientos especiales sancionadores. Sujetos que pueden ser denunciados en los procedimientos administrativos sancionadores. Bueno, así como cualquier persona física o moral puede interponer una denuncia, pues en este caso también prácticamente cualquier persona física, cualquier persona moral puede ser denunciado, puede ser sujeto de un procedimiento administrativo sancionador. Estamos hablando de partidos políticos, de asociaciones políticas, de observadores electorales, de aspirantes a candidatos independientes, de candidatos independientes, candidatos, ministros de culto, servidores públicos, y prácticamente pues estamos hablando de que también cualquiera puede ser sujeto de este procedimiento, es decir, nadie se escapa. Y también consideramos que en ese sentido pues se pudiera sancionar efectivamente a cualquier sujeto que esté cometiendo violencia política en contra de las mujeres. Las sanciones que se pueden imponer, aquí esto va a depender de quién es el sujeto que está siendo denunciado. Si estamos hablando, por ejemplo, de partidos políticos, en el caso de los partidos políticos con registro nacional, bueno, en dado caso de que se actualice una
conducta antijurídica, se puede poner una sanción que va desde una amonestación pública hasta perder su acreditación local. Estamos hablando de los partidos políticos nacionales. Si es un partido político con registro a nivel local, partido político estatal, actualmente no tenemos partidos políticos estatales, hace pocos años sí había. En dado caso, ellos pueden ser sujetos y se les puede imponer una sanción que va también desde una amonestación pública, y aquí en este caso sí podrían perder el registro que tienen. Otro ejemplo que podemos poner es en cuanto a los candidatos a los cargos de elección popular. Aquí, bueno, ellos también pueden ser objeto de una sanción que va desde una amonestación pública hasta la negativa al registro como candidato, o en su caso, si ya está otorgado el registro, a la cancelación del mismo. Y bueno, también hablando de otros sujetos, pueden ser igual sanciones que van desde la amonestación pública hasta sanciones pecuniarias, es decir, alguna multa. Medidas cautelares. Aquí es lo que hablaba hace unos momentos con respecto a cuando entra la Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral. Una medida cautelar es un acto procedimental que tiene por objeto cesar los actos o hechos que se consideran son violatorios de la normatividad electoral. Y la finalidad de estas medidas cautelares es evitar la producción de daños irreparables, de la afectación a los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la normatividad electoral, hasta en tanto se emite una sentencia definitiva. ¿Esto por qué se da? Porque, pues, a pesar de que los procedimientos administrativos sancionadores y particularmente el procedimiento especial sancionador son procedimientos sumarios, es decir, son procedimientos muy breves, pues puede existir el peligro de que en lo que se emite una sentencia de fondo, pues ya no se pueda reparar el daño que se está causando. Hay actos que no se consuman en un momento, sino son de tracto sucesivo, así decimos jurídicamente, es decir, que continuamente se siguen ejecutando. Entonces, para evitar que el bien jurídico quede violentado y ya no se pueda reparar, pues se dictan estas medidas cautelares para que quien esté siendo objeto de una conducta antijurídica, pues no se le ocasione este daño irreparable. Y en ese sentido, la Comisión de Quejas y Denuncias es quien tiene la facultad de dictar medidas cautelares. Son provisionales, como decíamos, hasta en tanto se emita una resolución definitiva, porque el hecho de que se determine una medida cautelar, de que se determine que efectivamente es procedente la medida cautelar, no es un pronunciamiento de fondo, es decir, no significa necesariamente que la resolución acredite o vaya en el sentido de acreditar que efectivamente existe el acto y que éste represente una violación a la normatividad electoral. En ese sentido, no se extrañen si alguna medida cautelar se determina procedente, pero finalmente en la resolución de fondo pues resulta que no se actualizó alguna infracción. O bien puede pasar lo contrario también, que no se determine como procedente la medida cautelar, pero finalmente la sentencia de fondo que emita el órgano jurisdiccional pues determine que sí se estaba cometiendo una conducta antijurídica. Vamos a pasar a la diapositiva ya que refiere a la violencia política de género, para entrar ya en materia. En esta reforma que se hizo al Código Electoral y en este mismo artículo 4 bis, en su segundo párrafo, se establece una definición de qué es lo que se va a entender como violencia política en razón de género. Y aquí en esta definición se señala que es todo acto u omisión, ya sea en el ámbito político o en el ámbito público, que tenga por objeto o como resultado el limitar, el anular o el menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales, o bien impedir el acceso a
las atribuciones en el ejercicio de algún cargo público o bien la función del poder público. Esta es la definición que nos da el Código Electoral, ya viene expresamente y en ese sentido, por eso es que puede ser objeto de un procedimiento administrativo sancionador. Vamos a ver un video para entender el contexto en el que actualmente nos encontramos. Es de la doctora Flavia Freinderberg, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me parece que no tiene sonido. No sé si le podemos poner sonido, si no lo comentamos. Ya les tendré que platicar yo de qué trata el video, con todo gusto. Julio del 2018 tiene que ver con la violencia política en razón de género. Si bien hemos aprobado en los últimos años medidas orientadas tanto a mejorar las condiciones de participación de las mujeres en la política, y si bien México se ha convertido en un espacio privilegiado en relación a América Latina, de otros países de América Latina, con respecto a los derechos y la protección de los derechos políticos de las mujeres, los mismos partidos que aprobaron esas reglas siguen siendo los principales focos que dificultan la representación política de las mujeres y la participación en igualdad de condiciones con los hombres. Esto genera un espacio que nos tiene que alarmar a todos, a ciudadanos y a ciudadanas, porque nuestras mujeres, ya sea que compitan para un cargo de representación a la presidencia de la República, ya sea que compitan en un cargo hacia las legislaturas, a las gobernaturas o a nivel local, a nivel de nuestros municipios, deben poder ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones con los hombres. Si bien se han aprobado protocolos para mejorar la calidad, para prevenir, para que los juzgadores y los que administran las elecciones estén alertos respecto a qué es violencia política de género, todavía tenemos mucho por hacer para que las propias mujeres y los hombres que compiten en esas elecciones sepan hasta dónde pueden llegar en su afán por ganar una candidatura y en su afán por ganar un cargo de representación popular. Es verdad que no es lo mismo la violencia que se ejerce en nuestros municipios y incluso en aquellos municipios rurales donde hay prácticas informales que llevan durante muchísimos años bien arraigadas, donde está la idea de que ningún municipio debe ser gobernado por mujeres, como muchas mujeres ya nos han dicho en las entrevistas que hemos realizado en diferentes oportunidades. También es cierto que en nuestras ciudades e incluso en nuestras ciudades más grandes, las mujeres también enfrentan violencias. No es una sola manera de hacer violencia, son múltiples violencias. A nivel de las ciudades tenemos violencias que tienen que ver, originadas al interior de los partidos, desde la violencia física y también la violencia simbólica. Desde la violencia económica también hacia la violencia más organizacional, la más estructural. El hecho de que a una mujer no se le pase información para poder ejercer su cargo de representación popular, el hecho de que los medios de comunicación utilicen estereotipos de género para descalificarla en relación a los candidatos hombres e incluso que no la cubran en las campañas, cuando hacen las campañas electorales, son manifestaciones de violencia política. A nivel rural, nuestras mujeres, además de esto, han enfrentado desde tener que firmar documentos indicando que renuncian en caso de ganar una elección, las famosas Juanitas, pero no Juanitas como las legisladoras, sino Juanitas municipales en Chiapas y Oaxaca, hasta pasar por situaciones de violencia estructural simbólica respecto a no poder regresar a sus comunidades una vez pasado el ejercicio de su cargo de representación popular, como bien nos han indicado nuestras presidentas municipales, por ejemplo, en los municipios de Oaxaca. Esto significa que tenemos que estar alertos, atentos desde las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, la academia, las autoridades electorales y las autoridades jurisdiccionales
para hacer que cualquier individuo, mujer u hombre, que quieran ejercer un cargo público, un cargo de representación popular en México, puedan hacerlo en una circunstancia y una situación libre de violencia. Solo así tendremos democracias igualitarias y solo así podremos seguir construyendo estas democracias paritarias que América Latina requiere y exige para que todos sean, en verdad, iguales ante la ley. Bueno, me parece muy interesante mostrarles este video porque se habla precisamente del contexto en el que nos encontramos, de los retos que representan el actual proceso electoral en el que nos encontramos inmersos y como, bueno, anteriormente nosotros ya hemos llevado a cabo 2 procesos electorales, como bien saben, en el año 2016 y el año pasado, la renovación de los ayuntamientos del estado de Veracruz. Y pues esto es incluso pues peculiar. Actualmente estamos en un nuevo proceso y al menos en el organismo público local electoral del estado de Veracruz actualmente no hemos conocido de ninguna denuncia que tenga que ver sobre violencia política de género. Esto evidentemente no significa que no se han realizado conductas que puedan representar violación política, violación en contra de las mujeres por querer hacer valer sus derechos político-electorales. El año pasado, sobre todo en la elección de ayuntamientos, pues seguramente se dieron muchos tipos de conductas y de manifestaciones que atentaban en contra de las mujeres que ellos, bueno, deseaban acceder a algún cargo de elección popular. Aquí en este foro, pues seguramente habrá candidatas o eventuales candidatas a cargos de elección popular, pero seguramente también hay muchas mujeres que están desempeñando algún cargo público. Bueno, la violencia política de género no nada más se ejerce en contra de las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, como la definición que nosotros hablábamos que se contiene en el código, sino también es cuando se pretende impedir el ejercicio de las atribuciones inherentes a algún cargo o bien la función del poder público. La función del poder público de manera amplia yo la interpreto como cualquier ejercicio en cualquier cargo público, no necesariamente un cargo de elección popular. Y bueno, al no tener denuncias que versen sobre esta materia, pues los criterios que vamos ahorita a platicar son en el ámbito federal. Tenemos, por ejemplo, algunos antecedentes importantes en asuntos de la Sala Regional Especializada, el procedimiento especial sancionador número 63/2016 y el número 67 del mismo año, donde la Sala Especializada señaló que el fenómeno de violencia política de género contra las mujeres se ha reconocido de manera reciente, a partir del 2010, y que conforme a los estudios académicos y a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando, pues hoy en día todavía es difícil poder reconocerla y poder identificarla, como ya se ha mencionado. Es muy difícil el poder acabar con siglos y siglos de expresiones que se han llevado a cabo donde a la mujer se le ha subordinado al hombre, y también acabar fácilmente con siglos y siglos de estereotipos que se han establecido en contra de las mujeres. Pero bueno, en los esfuerzos que se han venido realizando para poder prevenir, poder sancionar, pero sobre todo poder erradicar la violencia política en contra de las mujeres, se han diseñado mecanismos importantes, como se mencionaba también en alguna ponencia anterior, el protocolo para atender la violencia política en contra de las mujeres, que es un documento que data por ahí del año 2016 y en el que participó el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Instituto Nacional de las Mujeres, entre algunos otros, donde, bueno, se previeron una serie de mecanismos
para poder identificar cuando nos encontramos ante violencia política en contra de las mujeres. ¿Y por qué? Porque precisamente estamos recalcando que no es tan fácil poder identificar cuando nos encontramos ante este tipo de conductas, a veces incluso se dan de manera inconsciente, ¿no? Ya lo veíamos cuando anteriormente se pusieron los videos en el taller, que bueno, a veces de manera involuntaria pues a uno le puede parecer gracioso algún video donde se está atacando a la mujer y se le está estereotipando, ¿verdad? Y a pesar de que es grave este problema, entonces como de manera inconsciente nosotros muchas veces no nos damos cuenta de este gran daño. Entonces, por ello, en este protocolo se establecen una serie de elementos para poder identificar cuando estamos ante este tipo de conductas. Y se establece, por ejemplo, que es necesario verificar que el acto u omisión se dirige a una mujer por el simple hecho de ser mujer, que tiene un impacto diferenciado o que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Otro elemento a identificar es que se da en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, que este acto tiene por objeto o como resultado el menoscabar, el alterar o el anular el ejercicio de estos derechos político-electorales. Y este acto, bueno, acto u omisión se puede llevar a cabo de manera simbólica, de manera verbal, de manera patrimonial, de manera física, sexual o psicológica, y puede ser perpetrada por el Estado, por sus agentes, por los superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación o incluso los particulares. Hay que valorar cada caso en concreto. Este protocolo precisamente se estableció con el propósito de que los juzgadores y todas las autoridades de las cuales se nos haga de conocimiento que presuntamente se está cometiendo violación política en contra de las mujeres, nosotros podamos analizar caso por caso, tratando de buscar y de identificar estos elementos que no es fácil realizarlo y poder finalmente percatarnos si existe esta conducta para poder sancionarla y para poder erradicarla. En el caso del procedimiento especial sancionador, ya dijimos cuáles son las causales de procedencia en la reforma que se hizo al Código Electoral. En el artículo 340 ya mencionamos que se estableció que en la propaganda electoral no se pueden contener expresiones que representen violencia política de género. ¿Cuáles son los requisitos que debe de contener una denuncia que se interponga ante el OPLE? Muy importante para cuando cualquiera de ustedes pueda presentar una denuncia en el organismo por ser víctimas o por ser testigos de que se está cometiendo este tipo de conductas. Bueno, primero tiene que contener el nombre y la firma autógrafa de la persona que está denunciando. Tiene que adjuntarse los documentos que acrediten la personería, tiene que señalarse un domicilio para oír y recibir notificaciones. Si no se señala, como mencionaba también el magistrado Enrique Figueroa, pues pueden hacerse las notificaciones a través de estrados. Tiene que señalarse, tiene que hacerse una narración sucinta, ¿sí?, y muy clara de cuáles son los hechos que se consideran están en este caso pues actualizando una violación política en contra de las mujeres, y de ser posible incluso tiene que narrarse o identificarse cuáles son los preceptos presuntamente violados. Más importante todavía es que se tienen que presentar las pruebas en dado caso de que la parte denunciante cuente con ellas. Si no cuenta con ellas, tiene que acreditar que pues la solicitó al órgano competente y en ese caso, bueno, ya la autoridad tendrá que requerirlas. Esto se marca en el reglamento y se marca en el código, pero yo me iría más allá. Cuando se está denunciando una conducta violatoria o que representa violación política en contra de las mujeres,
yo pues me iría por el sentido garantista, ¿verdad? Estamos hablando de derechos político-electorales, de derechos humanos, pero sobre todo que ya hay una imperiosa necesidad por parte de las autoridades de garantizar este tipo de derechos en favor de las mujeres, y en ese sentido, si no se adjuntan material probatorio, bueno, en un afán garantista, no sé si mis compañeros compartan la misma idea, pero bueno, yo como autoridad electoral podría iniciar de oficio una investigación y recabar el material probatorio pertinente. Bueno, también como requisito, pues en todo caso, en su caso pueden solicitarse la adopción de medidas cautelares, y también, bueno, se debe señalar cuál es el nombre y en su caso el domicilio de quien se está denunciando. Vamos a la siguiente diapositiva de manera muy sucinta, el procedimiento que se sigue en la tramitación del procedimiento especial sancionador. Ya vamos cada vez más rápido porque ya parece se está acabando el tiempo y aparte pues ya es la hora de comer, ¿verdad? Pero bueno, ya me lo terminamos, es rápido. Bueno, primero pues se tiene que presentar evidentemente la denuncia. La denuncia, si no cumple con requisitos o se actualiza alguna causal de desechamiento, puede desecharse de plano. Bien, si cumple con los requisitos, se tendrá que admitir. Si no cumple con algunos de los requisitos, pero que estos se pueden subsanar, se puede hacer algún requerimiento. Ya una vez que se da el cumplimiento, se admite la denuncia, se tiene que emplazar al denunciado, en su caso se tendrán que hacer o dictar las medidas cautelares, se tienen que hacer también diligencias para mejor proveer, es decir, recabar material probatorio, y posteriormente a esto se tiene que hacer una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Efectuado lo anterior, se tiene que realizar un informe circunstanciado por parte de la autoridad electoral y remitirse ese expediente en un término de 48 horas, una vez agotado todo este procedimiento, al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, quien es ya la autoridad competente para poder emitir la sentencia de fondo. Vámonos a la diapositiva, no la que sigue, sino la posterior. Ahí, bueno, vamos a ver un video rápidamente, no les quitamos ya mucho tiempo, se los prometo. No sé si lo podemos regresar para… El eje Insurgentes, el eje Revolución, el eje… Blanca Alcalá hizo muchas promesas. Vamos a desarrollar un sistema de 4 ejes viales. El eje Insurgentes, el eje Revolución, el eje Defensores, el eje Zaragoza son las bases que nos permitirán modernizar el sistema de transporte urbano. ¿Y dónde está el trolebús que prometió Blanca? Pagó más de 7,5 millones de pesos de tu dinero en el proyecto. Se la pasó pensando en todo, menos en cumplir su palabra. Blanca se fue en blanco. Bueno. Yo les preguntaría, sobre todo a los que son expertos en materia electoral, si ustedes consideran que este spot representa violencia política en contra de las mujeres. No, algunos dicen que no, algunos otros dicen que sí. ¿Qué fue lo que determinó la Sala Regional Especializada? Bueno, primero que nada, ante este spot lo que se denunciaba, uno era calumnia. Se denunciaba también el uso indebido de la pauta en virtud de que, a decir del denunciante, se estaba cometiendo violencia política en contra de las mujeres, ¿no? En este caso de quien era candidata al gobierno del Estado de Puebla, Blanca Alcalá. Pues precisamente de esto se trata, el que las autoridades jurisdiccionales cuando se denuncie una conducta que desde el punto de vista del quejoso represente violencia política en contra de las mujeres, se tiene que estudiar ese asunto en perspectiva de género, es decir, se tiene que buscar, analizar no nada más lo que se dice en la denuncia y lo que viene en el material probatorio, sino también incluso ir más allá. Recuérdense que este tipo de conductas pues son complejas y muchas veces no las vemos, no es fácil verlas, no es fácil detectarlas. Entonces, a simple vista, pareciera que pudieran decir algunos que no, que a simple vista este es un spot que no es violencia política en contra de las mujeres. ¿Por qué? Dirán algunos que porque se trata de una crítica que se hace en el contexto del debate público, lo cual es cierto.
es una crítica que se hace en el contexto del debate público, porque a todos los ciudadanos nos interesa saber cuál es el desempeño de las personas que ocupan algún cargo público. Bueno, pues con respecto a la calumnia, eso fue lo que determinó la Sala Regional Especializada, que no se actualizaba la calumnia y que efectivamente se estaba ante una crítica en el marco del debate público, pero analizando el asunto desde una perspectiva de género, atendiendo al contexto que se vivía o que se vive en el estado de Puebla de casos de feminicidios, en un contexto donde se había emitido una alerta de género y algunos otros elementos, pues se resolvió que efectivamente se estaba ante una conducta que representaba violencia política de género, porque se estaba enalteciendo un estereotipo que se tiene muy arraigado. ¿Cuál es? Que las mujeres no sirven para desempeñar los cargos públicos. Obviamente se tuvo que ir más allá de lo que a simple vista se podía observar. Y en ese sentido, en esta resolución, entre otras cosas, la Sala Regional Especializada señalaba que en un primer momento podrían verse como una crítica al desempeño en su cargo anterior, en condiciones de igualdad entre participantes en una contienda electoral. Sin embargo, el discurso que se emplea, precisamente inserto en el escenario real de discriminación y desigualdad que se vive en este país y en el caso de Puebla, es con el fin de anular o menoscabar el desempeño de la candidata, elemento que contiene la definición del Código Electoral de violencia política de género. También señala esta resolución que los spots traen implícito generar una identificación involuntaria en los receptores del mensaje, que es la ciudadanía. ¿Cuál es este mensaje implícito? Es implantar una idea socialmente arraigada, reconocida, tolerada o invisible, que es la que mencionábamos, que las mujeres no sirven en los cargos públicos. Y en ese sentido, la resolución de fondo actualizó la conducta y se interpusieron las sanciones correspondientes. Bueno, ya nada más para finalizar, cuestión de que el tiempo apremia, vamos ya directamente a las conclusiones. Las conclusiones es, bueno, el procedimiento especial sancionador, como ya lo pudimos observar, es un procedimiento que puede ser utilizado para combatir la violencia política en contra de la mujer. Ya es un procedimiento que expresamente se encuentra contemplado en el código, se tiene que cumplir una serie de requisitos, como es natural en todo tipo de procedimientos, que se presenta ante el organismo público local electoral del Estado de Veracruz y que en caso de tratarse de un procedimiento especial sancionador, quien emitirá la resolución de fondo será el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Ojo, desde mi punto de vista, no nada más se tramitaría en un procedimiento especial sancionador, sino también en un procedimiento ordinario sancionador, y en este caso, quien tendría la facultad de resolver sería el OPLE de Veracruz. Bueno, con esto yo termino, les agradezco la atención, y si hay alguna duda, algún comentario, bueno, estamos a sus órdenes ahí en el organismo público local de Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero, sobre todo de hacer de conocimiento de las actoras políticas veracruzanas, que a partir de noviembre hay una procedencia por la difusión de expresiones que contribuyan violencia política de género del procedimiento especial sancionador. Ahora el magistrado Enrique Figueroa nos quiere hacer una breve reflexión respecto del tema. Muchas gracias. Es un mensaje de 1 minuto. Quiero decirles que la Sala Regional Jalapa está atenta a la recepción de sus demandas por violencia política por razón de género. Si bien es cierto, la ley indica que las demandas se deben presentar ante la autoridad responsable, o sea, quien está cometiendo los actos de violencia política de género, la jurisprudencia ha dicho que en tales casos incluso las salas directamente pueden recibir tales demandas. Y por eso quiero decirles que el domicilio de la Sala Regional Jalapa, que queda a sus órdenes, está en Rafael Sánchez Altamirano número 15, en el fraccionamiento Valle Rubí, en la colonia Jardines de las Ánimas, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Estaremos atentos a cualquier documento que ustedes presenten, donde se formule cualquier hecho relacionado con violencia política por razón de género, y como les dije desde un inicio, estaremos atentos a que en ningún caso donde se formule
planteamientos de violencia política por razón de género no tengan el cauce jurídico que la Constitución y la ley ordenan. Muchas gracias. Para finalizar este evento, le solicito al magistrado Enrique Figueroa Ávila nos haga el honor de entregar los reconocimientos a los participantes. Muchas gracias, Cintia. Me han pedido también que yo tenga el gran honor de entregar los reconocimientos al maestro Iván Tenorio Hernández por su brillante participación como ponente del tema Procedimiento Especial Sancionador en este curso Taller de Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género, y por supuesto entregar también el mismo reconocimiento a la brillante abogada Ana Cecilia Lobato Tapia, quien ha hecho favor de moderar esta mesa. Muchas gracias. Agradecemos su presencia. Buenas tardes.